Muy bien, y ya estamos entonces conectados con esta sesión número 2, de la cual hoy día tenemos aquí a la psicóloga magíster Pía Espejo, que es docente de este diplomado, del cual hemos estado haciendo esta presentación respecto al diplomado de abordaje integral y multidisciplinar del autismo en la infancia y la adolescencia. El día de hoy tenemos esta sesión que se llama Validación de la identificación autista como eje identitario. Hoy nos acompaña Pía Espejo, quien tiene un máster en Educación Emocional y Neurociencias Aplicadas. También es diplomada en Mujeres y Niñas en el Espectro Autista a través de las universidades de Argentina. También tiene certificación internacional en la ADR. Y obviamente una muchísima experiencia, como ya les explicaba al principio. De ella ustedes han podido ver a través de la página todo su currículum detallado ahí, y no quiero quitarle tiempo para su ponencia. Hola Pía, ¿cómo estás? Hola, ansiosa, entretenida y bueno, y una excelente ponencia de la Connie, me encanta, ella tan dinámica siempre. Sí, sí, ella es muy, no solamente dinámica, sino también que es ilustrativa, Sí, en concepto y en imagen. Así que se hace muy entretenido lo que ella sí, explica. Así que estamos, bueno, obviamente muy contentos también de tenerte, Pía, acá junto a nosotros. Eh, gracias. Muy, muy agradecidos también de que seas parte de este cuerpo docente y que además de eso, independientemente de eso, hayas dicho que sí a esta conferencia gratuita que vienes a dar el día de hoy. Así que sé que tú estás muy, muy, muy interesada en poder compartir todo lo que tú sabes, así que no te quiero quitar tiempo. Vamos a dejar entonces eh, este espacio para que al final hagamos preguntas, para que el chat se mantenga como corresponde, y también recordarles que resguardemos los espacios del chat con respeto, ¿sí? Para que podamos estar comunicándolos de manera adecuada y acorde. Pía, te dejo entonces la palabra para ti. Bueno. Gracias, sí. Bueno, darle la bienvenida a este espacio porque estaba leyendo el chat y había personas que se estaban integrando recién, así que darle la bienvenida. Yo voy a hablar un poquito muy resumidamente sobre la identificación de la persona autista y aquí le voy a dar un plus quizás, que yo también soy una persona autista. Entonces acá les voy a hablar de lo que es en primera persona y también como profesional formada en el área, como docente del diplomado, y la idea es que ustedes se entusiasmen también porque hay mucha información súper actualizada de personas que son también neurodivergentes y tenemos harto que eh, informar y actualizar, que es bastante importante. Así que, eso. Bueno, ahí en la primera imagen que ustedes ven, hay un dibujo que hice en lo personal, ya dentro de las publicaciones que yo realizo, y hice un autorretrato de cómo uno se puede identificar ya dentro de lo que es el ser autista, ¿m? El ser una persona autista, en cómo puedes trabajar tu identidad, cómo puedes estar moviéndote dentro de una comunidad o dentro de lo que es el contexto propio, desde la persona hacia lo cultural, hacia lo social, hacia lo emocional, hacia las creencias, hacia la actitud. Entonces, trabajar como desde el eje identitario. ¿M? De eso voy a hablarles yo hoy día, resumidamente. Podríamos conversar mucho sobre esto, pero voy a tratar de abarcar lo que más pueda. Entonces, yo acá tengo una imagen ya que hace referencia directamente a una persona. Yo les voy a hablar sobre lo que es la persona autista, relacionado con la identidad, relacionado con la identificación, relacionado también con lo que es una persona y el autismo. Entendiendo que el autismo es una neurodivergencia, ¿ya? Está dentro de lo que es la neurodivergencia, que Connie anteriormente les contó a nivel general ya cómo entendemos la neurodivergencia.
el autismo, muy llamado trastorno del espectro autista o condición del espectro autista. En mi caso, me van a escuchar hablar de autismo, ¿ya? Y evitar hablar sobre lo que es el trastorno. ¿Por qué? Porque nos vamos a centrar en la persona, nos vamos a centrar en lo que es un sujeto de derecho y no olvidar de que una persona no se constituye solamente por un trastorno. ¿M? Entonces, despatologizar primero lo que es la persona autista. Para poder entenderse, para poder trabajar dentro de un diagnóstico, cuando la persona lo recibe, lo busca o trata de entender lo que es el espectro autista, lo primero que van en búsqueda es, ¿no es cierto?, de profesionales que estén capacitados y muchas veces se encuentran con esta barrera de encontrarse con el profesional que no está actualizado, eh, que a través de la narrativa, a través del relato, tiene una necesidad de poder entender, de poder trabajar esta identidad, de poder entenderme como persona, de poder llegar a una identificación. ¿M? ¿A través de qué? A través del autismo. Hoy en día está muy masificado, ¿no es cierto?, a través sobre todo de las redes sociales, la información sobre los criterios diagnósticos, cuáles son los indicadores más comunes y sobre todo se ha ampliado una gama tremenda en lo que es el proceso diagnóstico en adultos, ¿ya? Estamos acostumbrados a escuchar solamente desde lo que son los diagnósticos en la niñez, en la primera infancia, en la adolescencia, pero hace un tiempo, digamos, desde la pandemia hasta la fecha, nos encontramos con una masificación, ¿no es cierto?, de la información sobre el autismo. Entonces, ¿por qué hablamos desde la identidad? ¿Por qué hablamos desde la necesidad de poder entender quién soy? ¿Mm? Es tremendamente necesario saber de que una persona, dentro de su proceso evolutivo, ¿no es cierto?, del desarrollo esperado, debemos llegar a un momento de poder decir, ok, esta es mi identidad, ¿ya? En este lugar yo puedo ubicarme. Pero lamentablemente no todas las personas pueden llegar a ese análisis interno o ese reconocimiento. Entonces, por eso es tan importante desglosar a esa persona, ¿m? Entender de que aquí, a más hablar de encasillar, tenemos que entender que esa persona necesita individualizar las necesidades, la búsqueda, ¿no es cierto? Si es que busca un diagnóstico, si es que busca apoyo, si es que busca guía, si es que esa madre, por ejemplo, ¿qué conocimientos tiene frente a esa situación? O esa persona, mujer adulta, a través del diagnóstico quizás de otras personas se siente identificada. Entonces empiezan a entender y a mirarse, a hacer un insight, podemos decir, ¿no es cierto?, dentro de mis características como una persona. Nosotros las personas, ¿no es cierto?, tenemos carácter, tenemos temperamento, y bueno, yo me voy a abocar a hablar sobre lo que es el autismo, ¿ya? Dentro de lo que es el diplomado, ustedes van a poder encontrar detalladamente el paso a paso para poder entenderlo. Pero vamos a centrarnos en el autismo y en cómo podemos nosotros otorgar ya un lugar de acogida frente a esta necesidad que se debe cubrir. Acá hay una imagen que aparece y dice, eres tan exagerada con los olores. ¿Y desde cuándo tan sensible a los ruidos?
o puedes dejar de hacer eso cuando estamos así, o moviéndonos, moviendo la pierna. Son relatos que están constantemente expuestos en la narrativa dentro de una evaluación, por ejemplo, o de una necesidad de poder entender qué es lo que me está pasando. Entonces, aquí es súper necesario tener conciencia de qué es el espectro autista. Primero, entender que no es una enfermedad, ¿ya? Tener claro que tampoco hablamos de categorías, dejó de existir el Asperger, a todo esto que vi escrito ahí en algunas partes como preguntas, el año 2013, esto desaparece con la actualización del DSM-5, ¿ya? Tenemos que empezar a entender de que pese a lo mejor alguna formación que podamos tener previa, estas formaciones se convierten en estigma muchas veces para poder llegar a la persona autista. Entonces, ¿por qué es tan necesario poder trabajar y poder entregar este proceso de identidad hacia la persona? Entendamos el desarrollo de la identidad como un proceso bastante complejo, ¿ya? Que se debe integrar mediante, ¿no es cierto?, muchas situaciones contextuales, históricas, familiares, desde de las vivencias, ¿no es cierto?, y integrarla, lograr armar una persona. Esta identidad, desde lo que hablamos desde el autismo, se logra muchas veces cuando la persona tiene la voluntad o la búsqueda de entender quién soy, desde la mirada y desde el enfoque de una persona autista, ¿ya? Aquí, si nos vamos a poner a pensar, ¿no es cierto?, en relacionarlo con las teorías clásicas de lo que los psicólogos, los grandes teóricos expresan, como por ejemplo Kottenberg, que lo cité acá, sobre una identidad, muchas veces quizás no vamos a alcanzar a entender a esta persona dentro de incluso la manifestación de sus emociones. Nos encontramos con situaciones que dicen, esta persona parece ser apática, parece ser que nada le influye, me está hablando sobre traumas, me está contando sobre vivencias tremendamente traumáticas y dolorosas y no veo ninguna expresión gestual, verbal, algún quiebre en el relato. Me ha tocado observar dentro del proceso de evaluación, sobre todo en las mujeres adultas, bastante trauma complejo, bastantes situaciones de vulneración de derechos en la infancia, bastantes trastornos de personalidad asociados sobre todo a lo que es el trastorno, el límite de la personalidad. ¿Y por qué es tan importante entonces relacionarlo con la identidad? Para poder saber desde qué parámetro yo voy a poder trabajar con esa persona, poder entenderla y qué es el objetivo que debo plantearme con esa persona. ¿Mm? El decir y el entenderme, soy autista, no a todas las personas se les da y no todos los terapeutas lograrán tener llegar a este momento donde la persona felizmente va a aceptarse como autista. Tenemos que tener en cuenta que sobre todo en la adultez, desde la adolescencia hacia la adultez, en un proceso diagnóstico de autismo, nos vamos a encontrar con una cantidad tremenda de procesos ya vividos, de vivencias que vienen muchas veces a través del dolor, de abuso, de falta de entendimiento, cuando no existen estas situaciones que ojalá nadie pasara, pero cuando nos encontramos a una persona que no presenta trauma, que no presenta ningún trastorno asociado o ocurrencia, nos encontramos muchas veces con una persona que no entiende quién es y por qué no, esa sensación de no encajar, de no pertenecer a ningún lugar. Entonces, cuando nosotros entendemos que es una persona autista, perdón, ahí dice,
Cuando la persona se reconoce como autista, cuando la persona entiende quién es, empieza a lograr entender el sentido de por qué es así. ¿Por qué tengo esta situación? ¿Por qué me presento de esta manera? ¿Por qué actúo de esta otra forma? No se trata tampoco, porque muchas veces he leído que ahora van a justificar todo a través del autismo. No es eso, pero si te entiendes, si logras identificar cuáles son tus potencialidades y cuáles serían tus desafíos, como cualquier proceso de trabajo identitario, vas a lograr también tener una mejor calidad de vida, también dejar de culparte muchas veces, porque en esto se ve bastante la culpa, porque aquí nos encontramos, como les decía anteriormente, con muchas concurrencias. Una persona autista no quiere decir que sea solo eso. Imaginémonos, yo siempre hago esta analogía, imaginemos a la persona como un árbol, donde el tronco vendría a ser, ¿no es cierto?, la personalidad, las raíces vendrían a ser los orígenes, ¿no es cierto?, desde la familia, las ramitas vendrían a ser, ¿no es cierto?, todo lo que produce esta persona, las hojas de acuerdo a las estaciones, a los momentos, los contextos, y el árbol completo vendría a ser el autismo. Entonces, el hablar desde la forma en que yo estoy hablando, en la forma que recién Connie se expresaba cuando hablábamos que nosotros las personas neurodivergentes, sobre todo las autistas, no todas, pero en su gran mayoría, pensamos a través de imágenes visuales. Por eso se ocupa bastante, ¿no es cierto?, el recurso del pictograma, y por eso bastantes personas adultas trabajamos y nos comunicamos mucho a través de imágenes como, por ejemplo, los memes. Lo encontramos bastante sentido. No sé, es más fácil muchas veces, estoy hablando en la mayoría a través de la experiencia de lo que he recibido, no por todas las personas, pero la gran mayoría nos comunicamos a través de imágenes, se nos es más fácil. Entonces también cuando yo entiendo que soy una persona autista, mi autoconcepto, mi autoafirmación, mi identidad, mi sentido, ¿no es cierto? Y el sentido de la comunidad, mi sensorialidad, empiezo a entenderla, porque ya no atribuyo a un desperfecto. Entiendo que no soy yo la que está mal, sino que pasa por una situación. Resulta que soy una persona sensible. Sí, lo soy. Soy sensible al estímulo porque soy hipersensorial auditiva, por ejemplo. ¿Mm? No es que sea exagerada con los olores. Lo que pasa es que tengo una respuesta por sobre la media a los estímulos olfativos. No es que esa persona sea mañosa. Es que esa persona tiene una selectividad alimentaria y tiene que trabajarla o entender por qué le sucede. Esa persona se siente y se recibe como una persona que es dificultosa a nivel social. Cambia cuando entiende de que iniciar una conversación para esa persona quizás se le está dificultando por el entendimiento. Entonces, cuando yo entrego todas estas herramientas, por ejemplo, a través de una psicoterapia o un acompañamiento terapéutico, desde el enfoque, ¿no es cierto?, desde el respeto, desde la actualización y desde entender quién es una persona autista, claramente, y hay evidencia de ello, esto favorece la calidad de vida. Entonces, cuando hablamos de eje identitario, hablamos de todo lo que simboliza, ¿no es cierto?, ser una persona autista, lo que conlleva el país, lo que conlleva la sociedad, lo que conlleva mis amigos, todo lo contextual y además lo psicoemocional, en cómo yo a nivel emocional puedo reconocer lo que sucede conmigo, cuáles son mis tipos, ¿no es cierto?, vinculares. Entender, por ejemplo, si hablamos, voy a hablar rápidamente, de cómo me identifico como
persona desde la diversidad sexual, por ejemplo. Entender de que hay una gran cantidad de personas en el espectro autista que también están en el espectro completo de lo que es la diversidad sexual. Que, que yo, y esto es a nivel de los relatos que he recibido, personas que me dicen, siempre no sabía qué me sucedía, no sabía porque en la adolescencia, desde la adulta estoy hablando, me sentía como un niño, llámese heterosis, pero en un cuerpo de niña, pero no es que yo quiera transitar o quiera ser otra persona. Entonces aquí vamos entendiendo sobre nuevos términos, que dentro del diplomado yo sé que, por ejemplo, Puto les va a hablar bastante, sobre queer, por ejemplo, neuroqueer, que son conceptos nuevos asociados desde la comunidad autista y que podemos empezar a entender qué es lo que sucede con mi persona, incluso desde mi selección en lo que es el vínculo socioafectivo, sexoafectivo, en cómo identifico mi ser personal en el vínculo, incluso desde el apego en la maternidad. Porque también nos vamos a encontrar con que es muy común que mi mamá pueda ser, o mi papá, autista. Por lo tanto, ya vengo desde un modelo de crianza que es diferente, que es muchas veces se confunde bastante con la negligencia, por ejemplo, porque quizás esa madre vivió la maternidad de manera diferente. ¿Por qué? Porque era neurodivergente. Em, Disculpen, tengo que ir mirando la hora para ver cómo estoy de... Ya. Eh, el reconocimiento de mi ser, puse yo, ¿cierto? El autismo puede presentar desafíos en las habilidades sociales, ¿ya? Y de comunicación, en la forma del pensamiento, en patrones específicos repetitivos que también abarcan el comportamiento y los intereses. Esta parte yo la modifiqué a través de lo que es el concepto que hay comúnmente, donde dice que el trastorno del espectro autista presenta dificultades en las habilidades sociocomunicativas, en la forma del pensamiento, en patrones restringidos, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo modifiqué esto, porque si hablamos desde el entendimiento desde la persona autista, es un cambio tremendo. El que a mí me gusten los gatitos, el que a mí me guste hablar de dinosaurios, el que yo te hable y te muestre mis dibujos o te comente sobre mis intereses, no tiene que ver con lo restringido, no tiene que ver con lo restrictivo, tiene que ver con que te estoy compartiendo mis intereses. ¿Qué pasa? Para una persona que no le interesa escuchar repetitivamente, según es la otra persona, sobre, no sé, sobre dinosaurios, sobre gatitos, sobre música, sobre pintar, claramente lo voy a clasificar como una dificultad. Pero ¿qué pasa si yo me intereso, me entro en este mundo y en la opción de escuchar, de participar, de entender, de querer aprender sobre este interés que se me está manifestando la persona, ya deja de ser restringido? Y lo repetido incluso puede llegar a ser mutuo y puede llegar a ampliar la flexibilidad. Por eso muchas veces dicen que nosotros somos inflexibles, que somos de pensamiento rígido e inflexible. ¿Y es por qué? Porque tendemos a tener estructuras, tendemos a repetir bastante, ya porque a algunos nos permite poder es tener estabilidad, el conocer, el saber, la predictibilidad, a algunos de nosotros nos permite seguridad. Entonces, tenemos que dejar de mirar y entender a la persona autista como una persona deficiente, una persona que presenta solo dificultades, porque nos podemos encontrar incluso dentro de lo que es una evaluación o un proceso terapéutico con mejores habilidades sociales. Nos podemos encontrar con personas que tenemos
amplias habilidades sociales, y eso va a tener que ver también con el entrenamiento. ¿Cómo fue que adquirió esta comunicación efectiva? ¿Cómo logra realizar, ¿no es cierto?, todo esto, por ejemplo, a través de la comunicación oral, a través del teatro. De aquí pensemos en la diversidad tremenda de personas autistas que son conocidas y reconocidas, ¿ya? Desde los niños hasta los adultos. Se ha ido cada vez, ¿no es cierto?, entendiendo, oh, esta persona es autista, pero ¿cómo si esta persona es actor y cómo logra hacerlo? Entonces ahí tenemos que entender sobre, por ejemplo, camuflaje social. Tenemos que entender sobre qué imitación social e enmascaramiento. ¿Cómo va adquiriendo esta persona mejores habilidades lingüísticas para poder encajar? ¿Mm? Como también en el área de los intereses restringidos pueden ser a través, ¿no es cierto?, de la observación. Entonces, ya si empezamos a entender esto, ya no deja de ser restringido. Pero sí es repetitivo, ¿por qué? Porque a través de la observación voy a poder entender que puedo encajar. Ok, tengo que venir de esta manera al lugar de trabajo, porque de esta manera voy a ser aceptada. Me pueden decir, claro, pero eso lo puede pensar cualquiera, no necesariamente una persona autista. Por supuesto. Pero si pensamos que esta persona va por la vida tratando de entender estas claves sociales y no se da natural, estamos hablando de desafíos. Y sobre todo en nosotras las mujeres se da bastante que logramos tener una mayor adaptabilidad al entorno. ¿M? Porque también culturalmente estamos presentadas a través de un patrón. ¿M? La mujer, la niñita, mientras más calladita, es mejor. ¿M? Mientras más tranquilita, es la mejor alumna, es la niña más asertiva, es la más elegida, ¿ya? Entonces, me adapto. O por lo contrario, la chica que es más popular, la que habla más, la que más baila, la que más participa, es también la más adaptable. Entonces, también tenemos que tener ojo ahí. Más interés por el grupo de iguales para poder encajar, mayor capacidad simbólica. Aquí nos encontramos también con los factores de la hiperempatía. Hay un mito muy grande respecto a esto de que las personas autistas son eh, em, poco empáticas o que no son empáticas. Y por el contrario nos encontramos, sobre todo en nosotras las mujeres, bastante, no digo que los varones no, pero se encuentra bastante evidencia de que somos hiperempáticas, que por el contrario muchas veces estamos pendientes del otro y no de nosotros mismos. Y la hipersensibilidad y una mayor autonomía. Entonces, ¿qué sucede con la identificación autista? La identificación autista es un proceso súper personal, es un proceso que no se puede generalizar, es un proceso que debe ser individualizado, es un proceso además que constituye un análisis profundo de la persona, del consultante, del paciente, ya del usuario. ¿Por qué? Porque el sentirme y el entenderme como una persona autista no siempre va a ser algo bueno para mí, para la persona. Hay personas de que no quieren reconocerse como autistas, no les interesa y o lo entienden, lo aceptan, pero se quedan ahí. Y otras personas entienden de que desde ahí, desde de entender de que soy autista, tengo que empezar a entenderme nuevamente, es como un reconocerse, pero esto es un proceso totalmente voluntario, es un proceso individual y que debe ser respetado, porque insisto, no solamente es lindo, también es bastante doloroso. Entonces, ¿qué debemos considerar? Cuando vayamos a hablar sobre el proceso de la identificación? La familia, tremendamente importante, no solamente en el contexto de la niñez. ¿Por qué? Porque desde la familia muchas veces nos encontramos con comportamientos, conductas asociadas a
una posible identificación autista. He escuchado muchas veces, no, es que mi mamá era súper rígida, ella siempre teníamos un horario, y bueno, ella no es mucho de tener amigas, siempre estaba sola en casa, o mi papá pasa mucho en el trabajo, él llegaba a la casa, y en realidad mucha conexión con él no teníamos, es una muy buena persona, pero es una persona silenciosa. O por el contrario, mi mamá era muy negligente conmigo, también lo he escuchado. Mi abuela me crió porque ella no sabía cómo actuar muchas veces. Así nos podemos encontrar con contextos también donde la madre puede decir, pero ¿por qué usted dice que mi hija es autista si nosotros así todos somos iguales? Recuerdo que cuando trabajé en colegio, una madre puso un reclamo en contra mía porque yo hice un pesquisaje de un niño de 4 años donde tenía indicadores, claros indicadores, evidentemente autista, y ella se enojó bastante porque dijo que su hijo era un niño muy inteligente y lo denominaba como un niño de un viejo chico, así decía. Entonces, ¿por qué yo atribuía esos indicadores en su hijo si toda su familia era así? Y claramente todos eran autistas. Entonces, también tenemos que evaluar el contexto, revisarlo. Todos los contextos, no solamente, por ejemplo, el colegio, sino que si tiene amigos o no, cómo se relaciona, si hay diagnósticos anteriores, por ejemplo, las concurrencias, las comorbilidades presentes, entender que nos podemos encontrar muchas veces con, por ejemplo, con trastornos de la conducta alimentaria, muchas veces con trauma complejo, muchas veces con trastornos de personalidad, y así. También con temas fisiológicos como disautonomía, ¿ya? Con displasia, fibromialgia, y así bastantes cosas. No digo que lo que estoy nombrando tiene que estar, pero muchas veces nos podemos encontrar con eso. Entonces, tener en claro que no hay un patrón repetitivo de personas autistas. Por eso no se categoriza, por eso no es una enfermedad, por eso no hay gravedad y por eso hablamos de necesidades de apoyo. En resumen, aquí cité a Merino, María Merino. Los profesionales deben tener y deben tratar de sensibilizar. Está relacionados con la salud mental sobre las manifestaciones del TEA. Bueno, yo hubiese preferido poner autismo, pero cité tal cual a Merino, en mujeres adultas, por ejemplo, de manera que consideren o descarten prioritariamente este diagnóstico cuando las competencias de comunicación, de reciprocidad social y de funcionamiento adaptativo estén especialmente comprometidas. Concretamente se recomienda prestar atención a las siguientes señales que fueron las que yo ya les nombré. María Merino es una investigadora que es actualizada y es contemporánea, así que la pueden encontrar. Adrián. Bueno, en tiempo récord, justito, ahí, al hueso. Oye, bueno, lo mismo, si hay alguna preguntita que podamos hacer, veo ahí, bueno, quiero contarles también que varias de las personas que veo acá que van respondiendo, por ejemplo, Mauricio López, también es docente del diplomado, que también está, hay varios, está Darío, bueno, está Natalia Miralles, hay varios profes que han estado ahí como ayudando un poco a las preguntas y respuestas que han hecho a través del chat. Pueden escribir ahí también su percepción de esta ponencia que tuvieron junto a Pía Espejo. Una consulta cortita, te hago. ¿Una persona altamente sensible puede ser autista? Pregunta una persona. Cristian. Por lo general, ahí yo recomiendo una evaluación de un perfil sensorial, porque el diagnóstico de paz no es diagnóstico propiamente tal, ya es un perfil asociado. Entonces, cuando nos encontramos con una persona altamente sensible, sí puede ser una persona altamente sensible, pero yo recomendaría profundizar. Perfecto. Bueno, Puede ser autista además, sí. perfecto. Dice Catalina, hace una pregunta aquí, hablas de la importancia de reconocerse. ¿Qué pasa con los que no tienen lenguaje hablado y a lo que le es difícil esa parte? Ya, qué buena la pregunta, porque acá es, de verdad que sí, es muy bueno, porque muchas veces desde esta
de esta posición de las personas que somos autistas dentro de la comunidad, recibimos muchos reclamos, ¿no es cierto?, de que, claro, tu autismo no es igual al autismo de mi hijo no se puede manifestar, qué sé yo. Entonces, acá, a través de la persona que no puede expresarse oralmente, tenemos que buscar sistemas de comunicación aumentativa. Sí se pueden ocupar, ya hay diferentes formas. Yo creo que acá Darío, en ese sentido, es la mejor persona que nos puede a nosotros entregar. Y por otra parte, es muy importante trabajar con los padres o cuidadores, ¿ya? Porque son las personas principales que nos pueden ayudar en ese proceso de identificación. Obviamente que si estamos presentes a una persona que tiene necesidades de apoyo nivel 3, o sea, nos encontramos con una persona que tiene discapacidad intelectual, trastorno de la conducta adaptativa y a lo mejor otros trastornos asociados, tenemos que entender, por eso insistía, que es necesario individualizar y entender y buscar esa forma particular de trabajar la identificación. Y ahí sería más a través del contexto familiar. ¿Mm? Perfecto, Eh, perfecto. ¿Mm? Oye, bueno, entre paréntesis, muchos agradecimientos por tu ponencia. Seca, te gritan por aquí. Excelente presentación, Pía. Diego dice, me siento muy identificado con la experiencia de Pía, al igual que ella, yo tengo TEA y conseguí obtener un doctorado en la Universidad de Valladolid y actualmente soy Wow. académico de la Universidad Central. Así que hay muchísimos agradecimientos para ti por esta presentación que nos has tenido acá. Como siempre decimos, que se hace siempre tan cortito, pero está grabado todo esto acá. Y si te animas ahí y te quedas un ratito, puedes ver toda la cantidad de comentarios y cosas que hay en el chat para que nos puedas ayudar y poder darle el paso ahora a Darío, que viene a hacer el cierre del día de hoy. Te agradezco muchísimo de todo corazón, Pía, gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, los que quieran la van a encontrar dentro del diplomado también a ella y a todos los otros profesores también que han estado, digamos, exponiendo y también que están respondiendo acá con nosotros en esto. Bueno, gracias, Pía. A ustedes. Bueno, que esté muy bien. Vamos a hacer entonces el corte ahora de esta sesión